bendiga ricamente a todos. Amén. Es un gusto poder estar aquí entre ustedes en esta mañana. Y bueno, como dijo Elías, hace más de 20 años, precisamente van a ser 24 años, que llegamos a Nepal con mis chicos, con mi esposo, y fueron años hermosos en lo que hemos podido servirle. Al principio costó, y muchos de ustedes lo saben, ustedes estuvieron con nosotros desde el principio, apoyando y sosteniéndonos con oraciones, con ofrendas, y le damos gracias a Dios, porque los hermanos Gómez en Nepal, sin la iglesia de Argentina, hubiese sido imposible. Así que fue posible la obra allá gracias a ustedes. Al principio empezamos trabajando con otra iglesia, aprendimos el idioma, aprendimos parte de la cultura, porque allá es completamente diferente. Muchos de ustedes sabrán que allá en la iglesia no se usan asientos. La iglesia normalmente tiene alfombra, entonces nos descalzamos en la puerta y entramos y nos sentamos descalzos. Así que gracias a Dios eso nos permite que haya más gente sentada en menos lugar, porque nos podemos apretar. Ahora con la época de pandemia estamos exactamente igual que acá, sentándose separaditos, pero bueno, al principio fue aprender muchas cosas nuevas, por ejemplo, a comer con las manos. Usted me va a decir, oh, bueno, comer con las manos. Recuerdo que cuando llegamos la primera vez, mi mamá nos decía, ¿cómo van a comer con las manos? Si no... Y le digo, mamá, acá una empanada, una pizza, ¿con qué la comemos? La agarramos con la mano. Pero allá comemos el arroz con la mano, el arroz, las lentejas y todo eso. Así que usted se puede imaginar cómo es estar en otra parte donde todo es completamente diferente. Pero gracias a Dios no solo aprendimos a hablar, también nos aprendimos a sentarnos como ellos en cuclillas muchas horas, a estar con ellos en un espacio reducido, quizás compartiendo con un montón de gente, y aprendimos a amarle más de lo que le amábamos. Porque si bien cuando nos fuimos amábamos a Nepal, después de 24 años les puedo decir que Nepal es nuestra casa. Y damos gracias a Dios por la iglesia que Dios nos permitió levantar. Tabernáculo de Gracia cumplió 15 años en enero de este año, y es hermoso poder ver la obra. Me decía Débora, que es la pastora que ha quedado a cargo, es una hermana local que se formó y que casualmente cumple años el mismo día que yo, así que ella estuvo todo el tiempo muy juntita a mí, aprendió mucho, y yo me reía en este tiempo antes de venir, porque últimamente ya no hacía falta que yo le dijera algo. Ella me miraba y me decía, sí, usted quiere así, 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 así. Ella me conoce totalmente. Pero es una mujer que depende mucho de Dios y busca mucho de Dios. Así que se ha ganado ese lugar que tiene. Y ella me decía que los hermanos que ella pensaba que se habían ido para otra parte o que habían abandonado por causa de la pandemia, porque no los veía, ahora que se abrió la iglesia, están de nuevo en la iglesia y se sigue con el mismo fervor. Hay gente nueva llegando a la iglesia, y no solo eso. Hace una semana me llamó y me decía, ¿se acuerda de la hermanita que trajo a su mamá, que estaba poseída y que tuvimos que orar? Y fue un día muy especial, porque allá culturalmente los varones se sientan de un lado y las mujeres nos sentábamos del otro lado. Y ese día cuando íbamos entrando, me dice Tito, entró y salió, y me dice, Rosa, hay un hombre que está acostado ahí, dice, está como durmiendo. Y yo le dije, bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y me dijeron, no, dice, no está durmiendo. Es un hombre que han traído que está poseído. Y han traído otro que hay una mujer, así que ese día habían dos. Y fue hermoso cuando les dimos la bienvenida a los que habían venido por primera vez. Los dos se pararon a la misma vez, los dos querían dar el nombre a la misma vez y los dos estaban ansiosos. Resulta que la mujer quedó completamente libre, ella volvió a su pueblo y ahora su hija ha tenido un varoncito. Y yo le decía, bueno, es el primer niño que vas a presentar vos en la iglesia, porque los anteriores los veníamos presentando Tito y yo. Y resulta que allá culturalmente es muy importante que el primer hijo sea varón.
Así que no hay mucha diferencia con mi sangre. Los italianos siempre quieren un varón al principio. Y allá para la mujer es de honra cuando tiene un varón. Así que ella me repitió como 20 veces, y tuvo un varón. Así que yo me alegraba junto con ella. Así que la iglesia sigue funcionando. Gracias, hermanos, por el apoyo que ustedes nos dan, pero necesitamos que usted siga orando. Los chicos que enviamos a la escuela están a punto de rendir el último examen del año y han comenzado las clases presenciales esta semana. Así que estaban los chicos diciéndome, por favor, oren por nosotros porque es difícil después de todo un año de no haber estado en la escuela tener que dar exámenes presenciales. Así que, bueno, estaban pidiendo oración. Así que les dejo, como decía nuestra hermana, la oración por los misioneros, no solo por los misioneros, por la obra en Nepal, esté orando. Y le quiero pedir que esté orando por el dinero que necesitamos para comprar el terreno de la iglesia. Agradecemos a ustedes porque han sido uno de las pocas iglesias que nos enviaron un grano de arena hace un tiempo atrás, yo creo que hace más de un año, que enviaron una ofrenda que está guardada en el banco porque estamos esperando recaudar. Y cuando nosotros nos vinimos teníamos 2 años para juntar el dinero que corresponde al terreno. Y hace poquito Débora me dijo que el dueño llamó para avisar de que él se iba con toda su familia a vivir a Estados Unidos y quería que firmáramos un contrato comprometiéndonos a que no vamos a abandonar el terreno hasta que ellos regresen. Y eso va a pasar de aquí a 7 u 8 años. Así que tenemos 7 u 8 años para seguir orando y para seguir levantando dinero para pagar el terreno. Así que, hermanos, les dejo eso como carga para que ustedes estén orando. Sepa que su oración no es en vano. Y su ofrenda, aunque usted crea que es poca, tampoco es en vano. Son granitos de arena que se van juntando y hacen un gran desierto. Así que, hermanos, ustedes sigan adelante con la obra del Señor, ¿no? Y yo hoy he traído una palabra para compartirles. Está en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 16. Mientras ustedes buscan, les voy a comentar que mi hija está conmigo hoy y mi esposo lo dejé de pasada en otra iglesia, así que le estamos compartiendo, estamos visitando iglesias en San Juan, gozándonos de poder ver a tantos hermanos, porque decíamos con Tito, siempre que llegábamos a Argentina, era por 3 meses quizás o 4, y nos dedicábamos a otras provincias, a 2 semanas acá, 2 semanas allá, y nos faltaba lugar para visitar San Juan. Y ahora, gracias a la pandemia, dijimos vamos a quedarnos en San Juan y estamos visitando todos los domingos. Ayer sábado estuvimos también en una iglesia y nos gozamos visitando a tantos hermanos que están sosteniendo la soga para que la obra en Nepal siga de pie. Nosotros tenemos pasaje abierto para volver en noviembre, así que de aquí a noviembre en cualquier momento vamos a estar volviendo a Nepal, pero pensamos estar unos meses, que es lo que nos permiten estar de turista, porque las visas se han puesto con muchos problemas, así que estamos orando para ver cuándo vamos a viajar, vamos a ir a apoyar a los hermanos allá y volver para seguir levantando fondos y poder ayudar a la obra en Nepal. Si usted encontró Primera de Crónica, capítulo 22, versículo 16, vamos a leer lo que dice allá, y dice, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias porque tú eres el único y verdadero Dios, porque tú eres nuestro Señor, el que todo lo puede. Tú eres el que nos sostiene, el que nos da aliento de vida y el que nos da esa esperanza de que algún día, cuando no estemos aquí, vamos a estar delante de tu presencia, Señor.
Te damos gracias porque tú nos das fuerza cada día. Gracias porque tú das aliento a nuestro existir. Señor, yo te pido que hoy tu Espíritu Santo esté hablando y tocando a nuestros corazones, mi Cristo. Señor, anula mi persona para que tú seas gloriándote en este momento, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú seas hablando a cada uno. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje, David había estado preparando materiales para una gran construcción, una gran obra. Él ya había terminado su casa, yo me imagino que debe haber sido una mansión, un palacio, y ahora quería construirle algo para Dios. Pero Dios le dice que él no iba a construirle la casa para Dios, porque en sus manos había corrido sangre. David era el escogido de Dios, era aquel preferido, y sabemos que a través de su linaje nace Jesucristo. Pero, él no tuvo la oportunidad de levantarle el templo a Dios, porque en esa parte él no era, no sé si digno, pero no podía levantar ese templo para Dios, esa casa para él. Entonces le dice, te van a hacer un hijo, y ese hijo es el que lo va a hacer, porque ese hijo va a ser el que va a tener paz con tus enemigos, con los que David había tenido que luchar tanto. Dios estaba colocando paz entre la simiente de David y aquellos que le hacían la guerra. Y le nace ese hijo, Salomón. Y eso quiere decir Salomón, pacífico. Él era el que trae la paz a Israel. Pero cuando yo leía esta parte decía, wow, David se preocupó en traerle todos los materiales. Y yo hace unas semanas atrás estaba charlando con el pastor y él me decía, mirá, Rosita, conviene en tal lugar porque uno va pagando y tiene los materiales y va, y después que uno tiene todos los materiales puede empezar a construir. Muchas veces empezamos al revés. Queremos construir y empezamos de a poquito y después nos tenemos que parar. O a mí me ha pasado, se me ha roto el cochecito que compramos y tengo que ir al taller y digo, ¿cómo lo llevo al taller si primero no tengo todas las cosas que necesito para poder arreglarlo? Necesitamos primero tener todo a mano para saber qué es lo que vamos a gastar o cómo vamos a edificar o cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y Salomón, cuando él llega al poder, ya tenía la madera, las maderas de diferentes tipos que David había elegido y les había pedido a gente que trajeran y estaba todo amontonado. Y acá en el versículo 16 le dice, no te preocupes ni por el oro, ni por la plata, ni por el bronce, por nada de eso, porque hay en cantidad incontable. No se podía contar la cantidad que había. Había tanto que, si ustedes siguen la historia, la casa de Dios estaba bañada en oro. Los pilares de madera fueron todos recubiertos. Sobraba, había en abundancia, había mucho. Pero acá le está diciendo el Señor, primero le dice, levántate. Salomón, es hora de que te levantes. Es hora de que levantes tu cabeza y sepas que yo te he escogido para que tú edifiques la casa que va a ser mía.
deja de estar descansando, deja de estar tranquilo, de estar cómodo en tu lugar. Tienes que levantarte, porque hay una obra que hay que comenzar y terminar. Tienes todo listo, los materiales están preparados, está todo ya a punto para que tú la hagas, pero tienes que levantarte. Luego de que te levantes y quieras comenzar, te dispongas a trabajar, echa mano a la obra. Tienes que mirar para adelante, cumple con el plan que tienes. Empieza a edificar, empieza a construir lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos ahí sentados dándonos lástimas a nosotros mismos, pensando, pobrecito yo, no puedo? Ay de mí que no puedo hacer esto, no puedo avanzar, no puedo seguir, no tengo fuerzas. Hay muchos, actualmente yo en estos días estamos yendo a médicos con Tito porque necesitamos ya controles y en la obra social, pasando tiempo para autorizar y todo lo demás, y yo miraba y decía, ¿cuánta gente está siendo enviada a psiquiatras, a psicólogos? Porque la depresión les gana, porque los problemas no se pueden enfrentar y nos agobian. Está muy de moda, ay, es que el estrés me cansa y estoy... Y yo leí esta palabra y decía el Señor, levántate. ¿Cuántas veces nos miramos a nosotros mismos y nos olvidamos de levantar nuestra cabeza y mirar al Creador, al que nos da fuerza cada día, al que nos levanta y nos da ánimo? Anoche en la iglesia que estuve había un hermano que... Fuimos hermanos del Instituto Bíblico, compañeros de Instituto Bíblico. El hermano Juan, creo que se llama, el pastor lo debe conocer, de la iglesia de Hugo Pérez, el tío. Anciano, él, anciana, la tía, todos dobladitos y curvaditos y llegaron ahí a la iglesia. Y cuando les pregunté cómo andaban, bien, bien, hay que decir bien, la hermana ya casi no escucha, poco ve, pero yo le dije, mientras tengamos aliento de vida, podemos decir que estamos bien. Mientras podamos alabar y proclamar a nuestro Dios, podemos decir que estamos bien. Pero muchas veces nos encerramos en nuestros problemas, en nuestras dificultades y nos quedamos ahí. Y hoy Dios nos está diciendo, levántate. Tú que estás tranquilo o que he visto en este tiempo yo que he venido de pandemia. Es mucho más cómodo quedarnos en casa a lo mejor y tenemos la comodidad de poder tener el servicio por internet. Entonces me quedo en casa, no tengo que ni bañarme, ni cambiarme, ni maquillarme, ni nada por el estilo, no tengo que gastar nafta en trasladarme hasta el templo y veo el servicio perfecto. En época de pandemia que no podíamos movernos, fue una herramienta o es una herramienta para aquellos que están en riesgo. Puede quedarse en su casa, puede mirarlo, pero usted que puede, levántese y venga. Porque en la Biblia también dice, sin dejar de congregarnos. ¿O no lo está escrito allá? Dios nos manda que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque entre unos y otros, cuando nosotros estamos en comunión, nos fortalecemos en nuestra fe. Pero cuando estamos en casa, escuchamos la prédica, estamos en el culto 1 o 2 horas y después fue. No tenemos eso que logramos cuando estamos en familia.
cuando estamos todos unidos. Ahora Dios te dice, está todo preparado, levántate y manos a la obra. Comienza a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, acá había una labor que cumplir, era edificar una casa. Y había un líder que tenía que hacerlo. No la pudo hacer David, era Salomón quien tenía que hacer y edificar esa casa. Estaba todo listo, pero la acción era de Salomón. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tú tienes en el reino de Dios? Tú eres un líder. ¿Cómo? ¿Yo soy un líder? Sí. Tú eres un líder. Aunque creas que no sirves para nada, Dios tiene un plan con tu vida y tú tienes una obra que cumplir. Y en esa obra, tú eres el líder. Ahora, como cristianos, yo soy líder y yo me manejo solo. No. Dios ha puesto autoridad. Y yo voy a ir de arriba para abajo. Tenemos a Dios que nos gobierna y el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y después hay gente, hay un pastor, hay líderes, hay gente que está capacitada para enviarnos, para ayudarnos. Saben que nadie puede hacer la obra si no tiene a alguien que le sostenga desde arriba. Algo que aprendí es a sujetarme a quien yo tengo arriba. Y a veces en el campo hemos visto, yo le decía a los llaneros solitarios que andaban ahí, misioneros que quieren hacer las cosas solos. Y no solo en el campo, a veces en nuestra iglesia hay líderes que quieren hacer las cosas solas. Y Dios es un Dios de orden. Él ha puesto líderes para cada cosa. Y algo que yo les traté de enseñar allá a la gente en Nepal es, si yo estoy sujeta a una autoridad y yo hago algo, quizás que me equivoqué, puedo recurrir a esa autoridad a que me ayude, a que me enseñe. Ahora, si el que me dio el mandato de hacerlo es el que está arriba, yo no soy culpable. Es el de arriba, ¿me entiende? Ahora, si Dios ha establecido que hay autoridad, es para que la cumplamos. Y el pastor no está solo, el pastor tiene gente sobre él. Ahora, cuando yo les dije gracias, porque la obra en Nepal no es de Tito y Rosa, es suya también, es porque ustedes nos dieron cobertura y yo estoy resguardado. Entonces, cuando yo hago la obra, yo sé que yo no estoy sola. ¿Me entiende? La autoridad espiritual me la va a dar la obediencia que yo tengo hacia mis autoridades. Yo soy líder de lo que yo voy a hacer. Se lo pongo más sencillo. En una casa hay líderes, ¿verdad? En la familia. Pero si hoy le toca cocinar a Juanita, Juanita es la líder de la cocina. Entonces ella va a hacer y va a deshacer en la cocina lo que quiera. Así es usted. Ahora, usted tiene las herramientas y sobran, porque Dios le da abundantemente. Pero Dios le está diciendo, levanta tu cabeza. No permitas que el enemigo te tenga allá abajo mirando el piso. Levanta tu cabeza. El enemigo no es quien para decirte que tú no sirves. El enemigo no es quien para decirte que tú no tienes autoridad, porque eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos la autoridad que Dios nos da. Jesucristo no murió en la cruz en vano. Cuando Él murió en la cruz, nos dio autoridad.
Entonces tú puedes hacerlo. Ahora yo te digo, es momento que te levantes y pongas las manos en el arado. Empieces a servir. Es tiempo de servir. Hermanos, cuando yo era pequeña recuerdo que predicaban y decían, el Señor ya viene, hace más de 50 años atrás, mucho más. Y yo decía, wow, el Señor viene. Y yo recuerdo que era jovencita y yo decía, si el Señor viene, yo quiero estar preparada para cuando Él venga. Nunca pensé que iba a llegar a tantos años y el Señor todavía no viene. Pero realmente las señales de estos momentos están diciendo, yo vengo pronto. ¿Sabe por qué el Señor no viene? Porque nosotros no terminamos la obra. Si nosotros hubiésemos terminado con el plan de Dios, Jesucristo ya hubiese venido y el sufrimiento se hubiese acabado para nosotros. Entonces, hermano, ¿cuál es tu lugar en la obra del Señor? Hoy es un día que tienes una buena oportunidad, un culto misionero donde se ha hablado de gente que está en otras partes. No todos tenemos que ir. No todos vamos a movernos, a tener que salir de nuestro lugar para predicar el Evangelio. Algunos vamos a predicar dentro de nuestra casa, dentro de nuestro lugar. Otros vamos a salir afuera. Pero todos podemos interceder. Y me gustó como lo escuché hace un tiempo atrás. Interceder significa poner la necesidad del otro antes que la mía. Por años he escuchado a mucha gente que cuando empieza a orar, Señor, tú sabes que yo necesito, y yo esto, y yo el otro, y yo. Y yo digo, el Señor sabe, porque Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Pero Dios quiere hoy que tú te levantes y empieces a interceder, a pedir por el otro. Y cuando empieces a pedir por el otro, Dios va a suplir lo que tú necesitas. Entonces Dios te dice hoy, levántate y manos a la obra. ¿Por qué? ¿Estás solo? Dios está contigo. Pero hermanos, es hora que nos levantemos y pongamos las manos en el arado. Empecemos a trabajar. Si necesitas herramientas, Dios te las va a dar. Pero tienes que levantarte. Levanta tu cabeza, deja de decir pobrecito yo. Deja de lamentarte por la situación en la que estás. Deja de mirar para adentro. Mira hacia afuera. Busca a Dios y Él está a tu lado. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande, Señor. Tú eres digno de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que tú estés obrando en nuestros corazones, Señor. Para aquellos que no saben cuál es el servicio que les corresponde, Señor, o en qué parte, en qué lugar de la obra van a estar trabajando, Señor, yo te pido que tú les des dirección. Y que así como le dijiste a David explícitamente, tú no eres el que me va a hacer este trabajo, es Salomón. Así coloques en el corazón de mis hermanos el servicio que ellos tienen. Señor, y si hay hermanos que no pueden escuchar, que quizás están dudando, yo te pido que tú coloques líderes que sepan guiar a tu pueblo para que ellos cumplan con el proyecto que tú tienes. Señor, yo sé que tú nos das las herramientas que necesitamos. Yo te pido que tú hoy estés, mi Dios, obrando, levantando las manos de aquellos que están caídos, Señor. Padre, aquel que se siente débil,
Coloca, Señor, a un hermano a su lado para que le levante los brazos, así como cuando Moisés se cansaba de servirte y tenía a Aarón para que le levantara los brazos y continuara. Señor, yo te pido que tú estés levantando, Señor, obreros en este lugar, un ejército que trabaje en tu obra en este lugar. Señor amado, coloca llamados y coloca corazones dispuestos a servirte en los planes que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, mi Cristo, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Gracias.